Bien, buenas. Vamos a trabajar con la depreciación mediante la ley 1192, que es el Código Tributario, y es como se deprecia aquí en la República Dominicana, según la ley 1192, Código Tributario. Según la ley 1192, Código Tributario, los activos fijos se deprecian de la siguiente forma. Se dividen en tres categorías. Tenemos la categoría 1. La categoría 1 abarca lo que son las edificaciones y componentes estructurales de las mismas. Es decir, las edificaciones también tienen componentes estructurales como son un ascensor, ¿verdad? Y esta categoría deprecia estos activos con un 5% anual, una tasa de un 5% anual. Es decir, que la vida útil más o menos estimada sería dividir el 100% entre el 5% de depreciación, eso daría 20. Si usted divide 100% entre 5, daría una vida útil de la edificación de unos 20 años. Lógicamente hay edificaciones que duran mucho más de ahí y eso es una realidad, pero según esta ley, a los 20 años habría que hacer una revisión física de esa edificación para si hay que hacerle cualquier tipo de mejora. Entonces vamos a ver un ejemplo de la categoría número 1 que deprecia los activos fijos según la ley 1192 con un 5% y que es aplicado a edificaciones y componentes estructurales de la misma. Vemos aquí el ejemplo número 1, dice activos fijos de la categoría 1. El 1 de enero del año en curso se construyó un edificio cuyo costo total es de 18 millones. No se le estima valor residual. Requerido, determine la depreciación anual y mensual por la ley 1192, Código Tributario, y realizar los asientos contables. Entonces, lo primero que yo digo es, bueno, el valor del libro son 18 millones para el primer año, ¿verdad? 18 millones. ¿Qué por ciento de depreciación aplica a la categoría 1? Bueno, lo acabamos de ver. Dice aquí que es un 5% anual. Eso es lo que manda la ley. Entonces digo, bueno, por ciento de depreciación, 5% en decimal 0.05. ¿De acuerdo? Ahí está. Míralo ahí. Si le doy a porcentaje, es un 5%. Pero vamos a trabajar en decimal 0.05. Entonces la depreciación para el primer año sería simplemente multiplicar los 18 millones por la tasa de depreciación que es 0.05. 900,000 pesos. Ahí está. Esa sería la depreciación al año del edificio. Entonces, si la quiero mensual, simplemente divido 900,000 entre 12 meses que tiene el año. 900,000 entre 12 me va a dar la depreciación mensual. Es decir, que al mes el edificio estaría depreciándose por 75,000 pesos. ¿Qué asiento contable voy a hacer? Bueno, un débito a gasto de depreciación. Recuerden que la depreciación, el asiento se hace mensual, gasto de depreciación, 75,000 pesos. Y un crédito a depreciación acumulada edificio. Ya lo hay abreviado. Edificio, 75,000 pesos. Ahí está. Ese sería el asiento que sería mensual durante esos 12 meses. Entonces, para el segundo año, aquí es que está el key del asunto, que en el segundo año es el valor en libros menos lo que se depreció en el primer año. Es decir, esto fue lo que se depreció en el primer año. Hay que restar al valor del libro lo que se depreció en el primer año. Es decir, que la depreciación se hace al valor neto. Y el valor neto es los 18 millones menos los 900,000 pesos de la depreciación del primer año. Entonces, el edificio ahora tiene un valor neto, el libro, de 17,100,000. Entonces, a esos 17,100,000 le aplico nuevamente el porciento de depreciación de la categoría, que es un 5%. Entonces, multiplicaría 17,100,000 por 0.05 y me va a dar la depreciación del segundo año. Si la quiero mensual, entonces simplemente divido 855,000, ¿verdad? Entre 12 meses que tiene el año. Y eso me daría la mensual 71,250. Es decir, que durante ese segundo año,
durante esos 12 meses de ese segundo año, la depreciación sería 71.250. Y se va a hacer este asiento contable, pero con esta cantidad, 71.250 para el segundo año. Bien, para el tercer año, lo vamos a dejar ahí hasta el tercer año. Recuerden que según este método, este edificio tendría una vida útil de unos 20 años, ¿verdad? Lógicamente duran más de ahí las edificaciones, pero vamos a dejarlo hasta el tercer año. Para el tercer año, simplemente al valor del libro que tenía, que era de 17.100.000, le resto lo que se depreció en el segundo año para obtener el valor neto. Y en este caso serían 16.245.000 y lo multiplico por 0.05, que es el porciento de la categoría 1, edificaciones y componentes estructurales, según la ley 1192. Entonces multiplicamos 16.245.000 por el 5%, esa sería la depreciación para el segundo año. Y si la quiero mensual, divido esta cantidad entre 12. Ahí está. Entonces, el asiento contable sería esto por 12 meses, este mismo asiento, pero con esta cantidad. Aquí iría 67.687,50. Bien, para el cuarto año, el mismo procedimiento. A este total que quedó, se le resta esto que está acá, me va a dar el valor del libro, lo multiplico por la categoría y así sucesivamente. Bien, espero que hayan entendido la depreciación por la ley 1192 para la categoría 1, edificaciones y componentes estructurales. Ahora vamos a ver un ejemplo número 2, que es aplicado a la categoría número 2. Recuerden que hay 3 categorías. Vamos a ver quiénes componen la categoría número 2. La categoría número 2, según la ley 1192, Código Tributario de la República Dominicana, dice que aquí están muebles y equipos de oficinas, equipos de computadoras, sistemas y programas de computadora, equipo de transporte liviano, equipo de transporte liviano. Cuando habla de equipo de transporte liviano se refiere a un vehículo, un carro, una camioneta, un camioncito de estos de Hatsu pequeño, ¿verdad? Que aparecen. Pero el caso es que la categoría número 2 abarca prácticamente o engrosa la mayor cantidad de activos fijos que pueda poseer una empresa. Porque ahí están muebles, o sea, mobiliario, equipo de oficina, equipo de computadora, sistemas, programas de computadora, casi todos los activos fijos, la gran mayoría que se encuentran en el área administrativa, en el área de oficina, caen en la categoría número 2 y aplica un 25% de depreciación anual. Entonces, ¿cómo se determinaría la vida útil de ese activo? Simplemente dividiendo 100% entre 25%. Entonces, eso me daría una vida útil aproximadamente de 4 años. Siempre se va a dividir 100 entre el porciento de categoría que me dé. O sea, se va a dividir 100 entre el porciento que asigne la categoría y eso te dará una idea de cuánto es la vida útil. Como en el caso anterior. En el caso anterior de la categoría 1, se dividió 100% entre el 5% que da la categoría y da una vida útil aproximada de 20 años. En este caso, la categoría 2, 100% entre el 25% que asigna da una vida útil de 4 años. Y es así, porque realmente un computador, en el caso de un computador o de un mobiliario de oficina, generalmente la vida útil de ese activo viene siendo unos 4 años. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo práctico, que es parecido a la categoría 1, pero aplicado con este porciento. Vamos a verlo. Dice, activo fijo de la categoría 2. El 1 de enero del año en curso se adquirió una computadora para la oficina por 40.000 pesos. No se le estima valor residual. Tenemos nuestro computador. Requerido, determine la depreciación anual y mensual por la ley 1192 Código Tributario y realizar los asientos contables. Como sabemos que la vida útil en este caso, según lo que podemos ver aquí, serían 4 años, vamos a calcular la depreciación para los 4 años. Entonces digo, bueno, depreciación del primer año. ¿Cuál es el valor del libro? Lo que me costó, 40.000 pesos. Entonces, el porciento de la categoría 2 dice que es un 25%. Mírelo aquí, mírelo aquí.
multiplica un 25% la categoría 2. Entonces sería 0.25. Es un 25. Si le doy a por ciento aquí, ¿ves? 25%. Pero es bueno trabajar en decimal. 0.25. Entonces la depreciación anual sería simplemente multiplicar 40,000 por 0.25 y me da 10,000 pesos la depreciación del primer año. Si la quiero mensual, simplemente dividir esos 10,000 pesos entre 12 meses. 10,000 pesos entre 12 meses que tiene ese primer año. Es decir, la depreciación mensual sería 833 pesos con 33 centavos cada mes. Es decir, cada mes que pase, el computador va a perder un valor durante el primer año, durante los primeros 12 meses de ese primer año, de 833 pesos con 33 centavos. Entonces, el asiento contable sería, porque se hace mensual, gasto de depreciación, gasto de depreciación le daríamos un débito de 833,33 y un crédito a depreciación acumulada. En este caso el computador es un equipo de oficina. Depreciación acumulada, equipo de oficina. 833,33. Y voy a hacer 12 asientos así, porque son 12 meses. Bien, a los 12 meses, cuando usted sume todo, va a tener un total acumulado de 10,000 pesos. Entonces, para el segundo año, ya sería el valor del libro que tenía al principio menos lo que se depreció en el primer año, que fueron 10,000 pesos. Y me queda un valor neto de 30,000. Recuerde que mediante este método se utiliza el valor neto del activo que va quedando. Y esos 30,000 lo multiplico por la categoría, el porciento de la categoría, que es 0.25. 30,000 por 0.25. Ahí está, 7,500. Entonces, al año, durante ese segundo año, la depreciación será 7,500. Si la quiero mensual, 7,500 entre 12 meses que tiene ese segundo año. Esa va a ser la depreciación, 625 cada mes. Es decir, que durante el segundo año, cada mes que pase, el activo va a perder un valor de 625 pesos. Entonces voy a hacer este asiento, pero con esta cantidad, con 625. O sea, gasto de depreciación, 625, depreciación acumulada de equipo de oficina, 625. Y voy a hacer 12 asientos así hasta que pase el segundo año. En el tercer año, 30,000, que era el valor del activo, menos 7,500 que acaba de perder. Ese es el valor del activo en el tercer año. Entonces lo multiplicamos por el porciento de depreciación y multiplico 22,500 por 0.25. Ahí está, esa sería la depreciación, 5,625 pesos durante ese tercer año va a perder. Si la queremos mensual, esto entre 12 meses que tiene ese año, esa sería la depreciación mensual, 468 pesos con 75 centavos. Entonces ahí este asiento, durante 12 meses, gasto de depreciación por esta cantidad, 468,75, depreciación acumulada, 468,75. Por último, ya en el cuarto año, recuerden que tiene una vida útil de 4 años, estimada según esto acá, 100% entre 25 da una vida útil de 4 años, estimada. En el cuarto año sería, bueno, 22,500 menos lo que se depreció en el tercer año, que es esto que está acá, 16,875 por 0.25. Y multiplicamos 16,875 por 0.25. Ahí está. Eso sería la depreciación al año durante ese año. O sea, cuando termine el cuarto año va a tener eso de depreciación. Y si la quiero mensual, lo divido entre 12 y eso daría lo mensual. Haría este asiento que está acá, pero con esta cantidad, con 351. Entonces, para saber más o menos, Dios mío, para saber más o menos cuánto sería el valor residual, en cuánto la puedo vender, digo, bueno, al finalizar el cuarto año,
resto, lo que tenía de valor el libro, menos lo que se depreció durante ese cuarto año. Y más o menos ese sería el valor de la computadora ya para el quinto año, que comenzaría ahí el quinto año, ¿verdad? Pero como ya prácticamente el computador está prácticamente depreciado, está viejo, ese sería el valor residual. Es decir, que ese computador, si usted lo ha mantenido, le ha dado buen mantenimiento, usted podría pedir unos 12,000 o 13,000 pesos, 12,000, y lógicamente le van a pedir rebaja, usted lo daría en 10,000 o 8,000 pesos. Todo depende de qué computador esté en el mercado. Recuerden que por eso no se le asigna valor residual, porque es que como va el cambio tecnológico hoy día, es muy difícil realmente, incluso que le den esos 12,000 o 10,000 pesos por ese computador. Y eso es todo con relación a la categoría número 2. Vamos a ver un tercer ejemplo, pero con la categoría número 3. Entonces, vamos a ver quiénes están en la categoría 3. Dice aquí en la categoría 3, según la ley 1192, que son los equipos pesados y todos aquellos que no estén en la categoría 1 y 2. Y la tasa de depreciación es un 15%. Es decir, que este tipo de activos, si dividimos 100% entre 15, daría aproximadamente 7 años de vida útil. Daría aproximadamente 7 años. Creo que me da 6 puntos y pico, pero se redondea a 7 años de vida útil. Bien, es decir que quienes están ahí en la categoría 3, todo aquel activo que no clasifique en la categoría 1, que son las edificaciones y componentes estructurales, y todo activo que no está en la categoría 2. Todo aquello que no clasifiquen en la categoría 1 y 2 van a la categoría 3. Aquí tenemos los equipos pesados, maquinarias, esas maquinarias industriales, una planta eléctrica de esa industrial para la empresa, todos esos equipos, ¿verdad? Están ahí en la categoría número 3. Entonces vamos a ver el ejemplo con relación a la categoría 3. Aquí lo tenemos. Dice ejemplo de activo fijo, categoría 3. El 1 de enero del año en curso se adquirió un tractor Bulldog, la maquinaria, ¿verdad? Bulldog puede ser una pala mecánica o puede ser un camión volteo, esto, ¿verdad? O una patana, un trailer, como le llaman en otros países, por un tractor Bulldog por 2,850,000. No se le estima valor residual. Determine la depreciación anual y mensual por el Código Tributario Ley 1192 y realizar el asiento contable. Simplemente voy a tomar 3 años aquí. No voy a terminar todos esos años. Vamos a tomar 3 años como ejemplo. Y lo dejamos hasta ahí porque el objetivo es que usted vea cómo se calcula y cómo se registra la depreciación aquí en el país. Entonces, el valor del libro ya sabemos que son 2,850,000. Que fue lo que costó el activo. Mírelo aquí. ¿Qué por ciento manda la categoría 3? Mírelo aquí, dice que es un 15%. Entonces, te dirá, pero ¿y por qué la vida útil es tan corta? Bueno, lógicamente por eso, pues son activos pesados y como se le da mucho uso, se le da bastante uso a ese tipo de activos. Imagínese un camión de estos que trabaja en la mina, de estos camiones gigantes que trabajan en la minería, ¿verdad? Esos camiones están trabajando en el día a día, al igual que estos mismos tractores que trabajan limpiando terreno, en industria de la construcción, en la minería. Se le da bastante uso y por eso la vida útil es mucho más corta. Bien, pero venimos acá, entonces multiplicamos para saber la depreciación del primer año, 2,850,000 por la tasa, que es un 0,15 o 15%. Ahí está, esa sería la depreciación al año, 427,500. Si la quiero mensual, simplemente divido esto entre 12. Ahí está, esa sería la depreciación mensual. Entonces el asiento sería gasto de depreciación 35,625 contra depreciación
acumulada maquinarias o equipos pesados. Podría ser también. Todo depende del catálogo de cuentas de la empresa. Puede ser maquinaria o equipo pesado. ¿De acuerdo? Eso depende de. Entonces, esa sería la 12 asientos contables, así, por los 12 meses que tiene ese primer año. Entonces, en el segundo año sería los 2.850.000 menos lo que se depreció en el primer año. Quedaría el valor neto, 2.422.000. A eso le aplico el 15%. Esto por 0.15. Ahí está, 363.375 pesos sería la depreciación del segundo año. Y eso lo dividimos entre 12 para saber la mensual. Ahí está, esto sería mensual. Se haría este mismo asiento durante 12 meses, pero con esta cantidad. Y por último, ya el tercer año, lógicamente dura más, pero lo vamos a llegar hasta el tercer año, porque ya sería repetitivo. Los 2.422.500 menos lo que se depreció en el segundo año. Ese sería el valor del libro en el tercer año. Lo multiplicamos por 0.15 o 15%, que es lo mismo. Esto por esto me daría la depreciación anual del tercer año, y eso lo dividimos entre 12 para saberla mensual. Entre 12 para saber la mensual. Ahí está, 25.739. Haríamos este asiento contable, pero con esta cantidad. Bien, eso es lo que tenemos. Entonces, espero que hayan entendido lo que es la depreciación por la ley 1192 aquí en la República Dominicana. Código tributario de la República Dominicana, así que manda que se deprecie la Dirección General de Impuestos Internos. Algo que debo de destacar con relación a estos tipos de activos, de los activos fijos, son que los activos ocurren lo que son las erogaciones capitalizables. Las erogaciones capitalizables, vamos a ver esta parte teórica aquí que es bastante importante. Las erogaciones capitalizables, dice aquí que pueden ser capitalizables y no capitalizables. Las capitalizables se cargan a cuenta de activos o de depreciación. Las no capitalizables son costos expirados que se cargan a gasto. Entre estas erogaciones capitalizables, para que puedan entender lo que son una erogación es un desembolso. Una erogación es un desembolso de dinero que se hace para capitalizar el valor del activo, o sea, para poder aumentar el valor del activo o darle un mejor rendimiento. Entonces, dentro de estas erogaciones capitalizables están las adiciones. ¿Qué son las adiciones? Dice aquí, son erogaciones capitalizables que cambian el aspecto físico del bien. Hay un ensanchamiento del activo, o sea, un agrandamiento. Cuando habla de ensanchamiento es que lo va a agrandar. Como son la construcción de un anexo o de un edificio, es decir, usted tiene un edificio y le hace un anexo, entonces usted está agrandando el edificio. Entonces, este tipo de inversión debe depreciarse aparte de la construcción original, por la diferencia del tiempo que media entre uno y otro, lógicamente. Si usted tiene un edificio y ya tiene unos 5 años funcionando, 10 años ese edificio, y usted hace un anexo, entonces ese anexo tiene que depreciarlo diferente al costo del edificio porque es nueva esa adición. Bien, otra erogación capitalizable son las mejoras. Son erogaciones capitalizables que, a diferencia de las adiciones que aumentan la cantidad, esta no aumenta la cantidad, esta aumentan en la calidad del bien, porque las adiciones aumentan la cantidad del bien, lo ensanchan, lo agrandan, pero las mejoras no aumentan la cantidad, sino que aumentan la calidad del bien. Entonces el bien se pone en mejores condiciones que cuando estaba nuevo. Ejemplo, sustituir un piso de madera por uno de mosaico. Eso sería un buen ejemplo, ¿verdad? O cambiar la cama de madera de un camión por una cama de hierro de un camión. Va a ser mucho más resistente, ¿verdad? Están también lo que le llaman reparaciones extraordinarias, que son sustituciones de partes que ponen el bien en tan buenas condiciones como cuando estaba nuevo.
Las reparaciones extraordinarias se cargan a la cuenta de depreciación acumulada, ocasionando que el valor del libro del bien aumente. ¿De acuerdo? Es decir, para que me puedan entender lo que es una reparación extraordinaria. Y vamos a suponer, voy a hacerlo aquí incluso, que yo tengo una maquinaria, y aquí tengo su depreciación acumulada. Depreciación acumulada. Depreciación acumulada, maquinaria. Para que me puedan entender qué es lo que quiero dejar dicho en este ejemplo. Vamos a colocarlo aquí. Bien. Y puedan entender lo que son las reparaciones extraordinarias. Miren, vamos a imaginarnos, vamos a hacer la cuenta T aquí para que sea más entendible. Ok, ahora sí. Vamos a imaginarnos que esta maquinaria, vamos a colocarle la rayita aquí para la cuenta T. Vamos a suponer que tenía un valor de 200,000 pesos y que tenía una depreciación acumulada ya de unos 150,000. Ahí está. Entonces, es el valor que ha perdido. Entonces, ¿cuál sería el valor en libros? Valor en libros. El valor en libros sería 200,000 menos 150 que ha perdido. Tiene un valor en libro de 50,000. Supongamos que yo hago una reparación extraordinaria. Dice aquí, son sustituciones de parte que ponen el bien en tan buenas condiciones como cuando estaba nuevo. Las reparaciones extraordinarias se cargan a la cuenta de depreciación acumulada, ocasionando que el valor en efectivo, el valor en libros del bien aumente. Entonces vamos a suponer que yo le hice una reparación a la maquinaria, sustituí algunas partes de ella, algunas piezas, correa, un motor nuevo, ¿verdad? Y que yo invertí unos 30,000 pesos, no, vamos a suponer que invertimos 100,000 pesos, 100,000 pesos. Entonces, en este caso, si yo invierto 100,000 pesos en esa reparación, yo lo que hago es, eso va a aumentar, lógicamente, la vida útil del activo. Entonces, yo lo que hago es que le doy un débito a depreciación acumulada. Va a disminuir la depreciación acumulada. Le voy a dar un débito por los 100,000 pesos. 100,000 pesos. Vamos a suponer que fueron 100,000 pesos. Hicimos. Y un crédito a efectivo porque el dinero salió de ahí. 100,000 pesos. 100,000 pesos. Un crédito efectivo por 100,000 pesos. Entonces, cuando yo traslade, estos 100,000 pesos van a venir aquí. Entonces ya la depreciación acumulada se disminuye. Ya la depreciación acumulada disminuye. Ya no son 150. Ahora yo voy a decir 150 menos 100, porque le hice una reparación. Ahora la depreciación acumulada bajó a 50,000. Entonces ya el valor del libro ya no son 50,000. Como ahorita, ahora yo voy a decir, no, espérate, el valor del libro son 200. El valor del libro son 200 menos 50,000 que bajó la depreciación. Ahora el valor se aumentó a 150,000. Ustedes recuerdan que era 50,000, pero ahora se aumentó a 150,000 porque le hice una reparación de 100,000 pesos con crédito efectivo. Bien, eso es lo que habla con relación a las reparaciones extraordinarias. Bien, eso es todo lo que quería que vieran con relación a esta parte. Tenemos también lo que es la contabilización de los recursos naturales. Vamos a ver lo que es la contabilización de los recursos naturales y el agotamiento, que es bastante importante esto aquí también. Fíjense, los recursos naturales son activos fijos con ciertas características. Son inventarios, pero fijados al suelo. Eso es una realidad. Son inventarios, pero fijados al suelo.
Por eso no son considerados dentro del activo corriente hasta que no se desprenden o se extraen del suelo y se depositan en la empresa, lógicamente, porque cuando se desprenden o se extraen del suelo, ya pasan a ser activos circulantes, porque pasan a ser parte del inventario. Entonces, ejemplo, una maderera, una mina de oro o de plata o un pozo de petróleo o una mina de arena, la mina de yeso, sales, carbón mineral, entre otros. Ahora, ¿qué pasa? Que los recursos naturales no se deprecian. Los recursos naturales se agotan, pero el procedimiento de cálculo es muy parecido. Entonces, contabilización de recursos naturales. Dice aquí que este tipo de activos, es decir, los recursos naturales, tenemos que determinar el valor en el suelo. Ejemplo, una mina de cobre, de oro, plata. Y determinar el valor sobre el suelo en caso de que sea un bosque maderero o maderable. A diferencia de otros activos de larga vida, estos activos no se deprecian, se agotan, ya se lo había dicho. Y este agotamiento se calcula sobre la base de las unidades producidas, es decir, es parecido al método de unidades producidas. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí, dice una compañía invierte 100 millones de pesos el día 2 del mes 1 del año 2000XX en un pozo de petróleo. Es decir, que invierte 100 millones de pesos en la adquisición de un pozo de petróleo. Se estima que tiene una reserva de 10 millones de barriles de petróleo y no se estima valor residual. En el primer año se extraen 500.000 barriles, o sea, de esos 10 millones de barriles se extraen en el primer año 500.000 barriles. En el segundo año, 1 millón de barriles. En el tercer año, 1.300.000. Lo vamos a dejar hasta el tercer año. Eso sigue más de ahí hasta que se agote totalmente, pero para hacer el ejemplo lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, miren cómo se resuelve esto. El agotamiento se calcula con esta fórmula. Agotamiento es igual a inversión menos valor residual entre la reserva estimada, que sería la vida útil, pero en reserva estimada. Entonces, sustituyendo, ¿cuál fue la inversión que se hizo? Dice aquí que fueron 100 millones de pesos, mírelo aquí. Entonces lo tenemos aquí, 100 millones. No hay valor residual, por eso usted ve un 0, 100 menos 0. Y eso se divide entre la reserva estimada, que dice acá, que son 10 millones de barriles. Entonces usted lo que va a decir, 100 millones menos 0 de valor residual da 100 millones. Entre 10 millones de barriles da 10 pesos por barril. Entonces, ¿qué indica eso? Que cada barril que se extrae de la mina va a perder la mina un valor de 10 pesos por cada barril que se extrae de petróleo. Entonces, el agotamiento del primer año, dice que el primer año se extraen 500.000 barriles. Entonces, 500.000 barriles por 10 pesos son 5 millones de pesos. Se le da un débito a agotamiento o gasto de agotamiento y un crédito a la cuenta agotamiento acumulado. Eso es todo con relación a los recursos naturales. Pero me parece que yo tengo un ejemplo por acá. Vamos a buscarlo con relación a los recursos naturales. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos, aquí está, mírelo aquí. Una empresa invierte 100 millones de pesos en la adquisición, es el mismo, pero vamos a hacer los cálculos. Una empresa invierte 100 millones de pesos en la adquisición de un yacimiento de minerales. Se estima una reserva de 10 millones de toneladas de minerales. Eso lo hacen los geólogos y los expertos en esa área. Y no se estima valor residual. El primer año se extraen 500.000 toneladas, en el segundo año 325.000 toneladas y en el tercer año se extraen 280.000 toneladas. Requerido asiento de la adquisición del yacimiento y cálculo del agotamiento. Muy bien, vamos a suponer que eso lo adquirimos el día 2 de enero del año en curso 2000XX, ¿verdad? 2000XX. Entonces, como se hizo una inversión de 100 millones de pesos, digo aquí yacimiento de mineral. Yacimiento de minerales. Yacimiento. Yacimiento de minerales. O puede ser mina de minerales, como que sería un poco, ¿verdad? Redundante. Yacimiento de minerales. 100 millones. 100 millones. Vamos a ver, nos falta una cantidad ahí. 100 millones. Oh.
Ahí está, 100 millones de pesos. Y un crédito efectivo, vamos a suponer que se pagó todo en efectivo, 100 millones. Ahí está, 100 millones de pesos. Entonces vamos a obviar las explicaciones para que el ejemplo no se haga tan largo. Está, yacimiento de minerales. Adquisición, yacimiento de minerales por 100 millones de pesos. Vamos a suponer que ahí en efectivo había más de 100 millones, por eso usted ve que está XXX. Vamos a suponer que había 400 millones de pesos. Entonces le damos un débito a yacimiento de minerales, que es una cuenta de activos. Tenemos un activo nuevo, 100 millones. Y un crédito efectivo por 100 millones. Crédito efectivo por 100 millones. Ahí está. La cantidad que está aquí supera esto que está acá. Bien, por eso tiene XXX. Entonces, vamos a calcular el agotamiento. El agotamiento, digo, bueno, agotamiento es igual a inversión realizada entre vida útil. Entonces digo, bueno, entonces agotamiento es igual a la inversión realizada, que fueron 100 millones. Estoy sustituyendo A es igual a agotamiento a la inversión realizada, que fueron 100 millones. Se divide entre la vida útil en reserva estimada. Dice que la vida útil son 10 millones de toneladas. Entonces lo vamos a dividir entre 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas. Entonces, ahí está. Hace el cálculo con su calculador. Divide los 100 millones entre los 10 millones de toneladas de minerales que tiene. Y eso me da 10 pesos. Ahí está, 10 pesos. Es decir, que cada tonelada que se extrae de minerales, la mina se agota en 10 pesos. Entonces, ¿cuántos se extraen en el primer año? Dice aquí que en el primer año se extraen, dice aquí, míralo ahí, en el primer año se extraen 500.000 toneladas. Entonces digo, bueno, 500.000 toneladas. Entonces, ¿cuál es la tasa? 10 pesos. Entonces, ¿cuál sería el agotamiento? 500.000 por 10 pesos. Ahí está. Eso se agotó la mina en el primer año, 5 millones de pesos. En el segundo año, ¿cuántos se extraen? Dice aquí 325.000 toneladas. Entonces digo, bueno, 325.000 toneladas a 10 pesos. Entonces, 325.000 por 10 pesos. Eso es lo que me da el agotamiento del segundo año. En el tercer año, ¿cuánto se extrae? Dice aquí que en el tercer año se extraen 280.000 toneladas. 280.000 toneladas a 10 pesos. Entonces, 280.000 por 10. 2.800.000. Entonces vamos a hacer el asiento solamente para el primer año. Vamos a suponer el 31 de diciembre del 2000XX, que sería el primer año. Vamos a hacer el asiento contable. Está. Le damos un débito a gasto de agotamiento o agotamiento, simplemente agotamiento o gasto de agotamiento, como usted quiera llamarle. ¿Cuánto fue que se agotó en el primer año? Dice aquí 5 millones de pesos, míralo aquí, ¿verdad? 5 millones de pesos. 5 millones de pesos, ahí está. Con un crédito de agotamiento acumulado. Agotamiento acumulado. $5 millones. Ahí está. Entonces registro agotamiento primer año. En el segundo año hago este mismo asiento, pero por esta cantidad, por 3.250.000 y así sucesivamente. Hay otros autores que le dan el débito a agotamiento. Agotamiento, vamos a escribirlo bien. Agotamiento. Agotamiento, ahora sí, agotamiento. Hay otros autores que le dan un débito a gasto de agotamiento o agotamiento contra yacimiento de mineral directamente. O sea que no lo llevan de que agotamiento acumulado, sino que van disminuyendo la cuenta del activo de este lado hasta que quede en balance cero. Y hay otros que sí, que lo
lo llevan a gasto de agotamiento con nosotros. Venimos aquí. Agotamiento, yacimiento mineral o gasto de agotamiento son 5 millones. Y un crédito de agotamiento acumulado. Eso fue para el primer año. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería el valor del libro de la mina? El valor del libro sería los 100 millones menos los 5 millones que se agotó. Daría 95 millones. Hay otros autores, como le dije, que lo llevan directamente aquí y no utilizan la cuenta gasto de agotamiento acumulado, sino que lo van llevando aquí y lo van rebajando. Bien, espero que hayan entendido lo que es la depreciación por la ley 1192 y lo que es la contabilización de los recursos naturales